La pantalla se divide, y a la izquierda, la imagen en blanco y negro de Hannah Arendt emerge con una intensidad casi palpable. Fuma con despreocupación, pero su mirada es penetrante, como si pudiera atravesar la superficialidad del mundo que la rodea. A la derecha, el caos de Twitter, ahora X, se despliega ante nosotros. Un torrente de mensajes de odio, insultos y acoso anónimo se agolpa en la pantalla, el logo azul parpadeando de manera amenazante, como un faro de deshumanización. ¿Cómo se convierte un ciudadano normal en un troll? Esta pregunta se desliza entre las sombras de la pantalla, resonando con la inquietud de muchos. Arendt lo explicó con una claridad escalofriante. Vivimos en una era de crueldad online, donde el ciberacoso se ha normalizado y la difusión del odio parece ser una práctica impune. La empatía, la responsabilidad y la decencia parecen evaporarse en el vasto ciberespacio, dejando tras de sí un vacío inquietante. Un dato que debería helarnos la sangre. El 41% de los usuarios han sido testigos de acoso masivo en redes sociales, casi la mitad de nosotros, observando, quizás participando, en esos linchamientos digitales que destruyen reputaciones y generan sufrimiento ajeno. La pasividad con la que muchos asisten a este espectáculo es escalofriante. ¿Quiénes somos, entonces, en este mar de indiferencia? ¿Cómo es posible que la humanidad se convierta en una sombra oscura en la era digital? Quizás tú, que miras la pantalla, has visto esto. Quizás lo has sufrido, o incluso, tal vez, lo has perpetrado. La facilidad con la que la gente se deshumaniza online es alarmante. El anonimato actúa como un velo, permitiendo que la crueldad florezca sin consecuencias. La normalización de esta violencia virtual es una sombra que se cierne sobre nosotros, y el eco de la indiferencia resuena en cada rincón del ciberespacio. Regresamos a la imagen de Arendt, ahora con un ligero zoom que revela un libro titulado Eichmann en Jerusalén, a sus pies. El logo de Twitter se desdibuja como un espectro que acecha en la penumbra. ¿Qué harías si descubrieras que tu mejor amigo es un anónimo hater? La pregunta se desliza como un susurro, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias interacciones digitales. Este libro, lejos de ser un manual de ética online, es una obra fundamental que examina la banalidad del mal. Arendt no describe a monstruos sádicos, sino a personas comunes, burócratas, ciudadanos normales, que son capaces de cometer atrocidades no por maldad profunda, sino por irreflexión. Este concepto, la banalidad del mal, nos confronta con la realidad de que el mal no siempre se presenta de forma radical. A menudo, es el resultado de la falta de pensamiento crítico, de la incapacidad de cuestionar órdenes y de asumir la responsabilidad de nuestros actos. En las redes sociales, esta banalidad se manifiesta en el ciberacoso, en la difusión de odio y en la participación en linchamientos digitales. No siempre por maldad intrínseca, sino por la irreflexión, por seguir la corriente, por la deshumanización que permite el anonimato. La ausencia de pensamiento crítico se convierte en un caldo de cultivo perfecto para que la gente común participe en el mal, incluso sin ser conscientes de ello. Arendt observó a Eichmann y no vio a un demonio, sino a un hombre mediocre, incapaz de pensar por sí mismo. Un engranaje más en una maquinaria que, sin la reflexión moral adecuada, puede llevar a la humanidad a cometer atrocidades. La banalidad del mal es precisamente esa, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender las consecuencias de nuestras acciones. Contrastando esta idea, vemos ejemplos modernos. Una persona que se detiene a pensar antes de escribir un comentario online, considerando las repercusiones de sus palabras, frente a otra que reacciona impulsivamente con un insulto, sin pensar en el impacto que puede tener. La empatía activa se enfrenta a la indiferencia banal. La responsabilidad online choca con el anonimato irresponsable. Arendt nos alerta sobre el peligro de la irreflexión, sobre cómo la ausencia de pensamiento crítico puede convertir a personas comunes en perpetradores del mal. ¿Cómo combatir esta banalidad en las redes? No se trata de censurar la libertad de expresión, sino de cultivar la responsabilidad del pensamiento. Es fundamental rehumanizar el espacio digital. Practicar el pensamiento crítico digital implica detenerse, reflexionar y cuestionar antes de compartir o reaccionar. Ejercitar la empatía activa online significa intervenir, defender a quienes son objeto de acoso y denunciar la crueldad. Y asumir la responsabilidad del anonimato implica no esconderse tras la pantalla para ser cruel, sino ser conscientes de que nuestras palabras tienen consecuencias, incluso en el espacio virtual. La interfaz de Twitter,
caótica al principio, se atenúa y se vuelve menos amenazante al presentar un mensaje de apoyo y empatía. Hannah Arendt, aunque no conocía Twitter, entendía la fragilidad de la condición humana y la facilidad con la que la gente común puede participar en el mal por irreflexión. La única vacuna contra la banalidad del mal es el pensamiento crítico, la responsabilidad moral y la valentía de actuar. A medida que las imágenes inspiradoras de personas defendiendo a otros y manifestaciones pacíficas contra el odio aparecen en la pantalla, se nos recuerda que el cambio es posible. La valentía y la compasión pueden prevalecer. Acepta el reto de Arendt. Cuestiona la banalidad del mal en las redes. La respuesta a la crueldad online puede comenzar con la recuperación de nuestra capacidad de pensar y sentir, incluso tras una pantalla. La pantalla final nos invita a reflexionar sobre nuestras experiencias. ¿Alguna vez has sido testigo o víctima de ciberacoso? ¿Qué podemos hacer para combatir la banalidad del mal en nuestro día a día? La llamada es clara. Piensa, siente, actúa. Hannah Arendt nos convoca a asumir la responsabilidad en la era digital y la pregunta queda suspendida en el aire, invitándonos a ser parte de la solución.